Sustantivos de cualidad, estado y condición en náhuatl clásico. Este es quizá mi video más trabajado y con el que más he aprendido de mis errores gramaticales en náhuatl clásico. Introducción. Voy a tratar en esta introducción 5 cuestiones. 1. En castellano, los sustantivos de cualidad, estado o condición suelen derivar de adjetivos o participios. Muchos acaban en dad, ia o ia, según la RAE. Por ejemplo, de bellaco malvado tlahueliloc, maldad, bellaquería, malicia tlahuelilocayotl. De peligroso o huicayo, peligro o peligrosidad o huicayotl. Para mí, de peligrar o huitini se obtiene peligro o huitilisli, pero Alonso de Molina da peligro o huicayotl también. La RAE da peligro y riesgo como sinónimos de peligrosidad, luego no hay contradicción. Y cuando los sustantivos derivan de verbos, los gramáticos clásicos y modernos tienden a pensar que son sustantivos de acción o de resultado, acabados en lisli. Así, de cantar, cuicani, obtenemos canción o canto cuicalisli. Sin embargo, los gramáticos clásicos se encontraron con un primer problema. En náhuatl, el verbo en tercera persona del singular del presente a veces forma participios sin sufijo específico. Así, del participio sin sufijo específico maledicente, que se dice tlahuelilocatlactoa, obtenemos el sustantivo de cualidad, estado o condición maledicencia, tlahuelilocatlactolisli, que en castellano acaba en ia. Otras veces encontramos sustantivos en lisli que acaban en ia, así descendencia, tetech, quisalisli. ¿Son sustantivos de cualidad, estado o condición? Esa es una de las primeras preguntas. La distinción entre sustantivos de acción o resultado y los sustantivos de cualidad, estado o condición no funciona igual, como veremos, en náhuatl que en castellano. 2. Según la RAE, en castellano hay sustantivos de cualidad, estado o condición derivados de verbos que indican un movimiento brusco y acaban en azo, como golpazo, puñetazo, en hada, como pedrada, y en on, como resbalón o tropezón, o que indican intensidad y acaban en ido, como chillido, pitido, alarido, graznido, mugido, bramido y balido, muchos de ellos vinculados a cualidades de animales. Nuevamente, en náhuatl clásico podríamos pensar que de gritar, dar voces, chacchi-ni, obtenemos el nombre de acción grito o voz, chacchilisli. Sin embargo, según Alonso de Molina, chacchilisli también significa pregón, acabado en on, aumentativo, del que grita pregonando. Balido, de oveja, bramido, que acaban en ido, porque son sonidos de intensidad, balido, bramido o cacareo, canto del gallo, todo eso es de chacchilisli. Entonces, ¿qué es? ¿Es un sustantivo de acción o es un sustantivo de cualidad, estado o condición? Y ocurre otro tanto con chirrido, tlactolisli, que también significa canto de ave, Alonso de Molina. Nuevamente, la distinción entre sustantivos de acción y sustantivos de acción o resultado y sustantivos de cualidad, estado o condición no funciona igual en náhuatl que en castellano. 3. A veces Alonso de Molina recurre a adverbios, participios y sustantivos en composición con el verbo, lo que se denomina por la doctrina composición verbal y da compuestos para formar sustantivos de cualidad, estado o condición. Así, del verbo gritar de miedo, maucachachi, ni, obtenemos alarido, maucachachilisli. Y trata Alonso de Molina de construir golpazo como golpe intenso, sin lograrlo, porque sería también golpazo intenso. Son muchas las acciones y los verbos que llevan prefijos adverbiales. Por ejemplo, así, de no tener dicha, el verbo no tener dicha, nenquisa ni, o frustrarse, obtenemos desdicha, infortunio, desgracia, nenquisalisli. De tener dicha, o suerte, o fortuna, o el ni, obtenemos ventura, o el quisalisli. Veremos más abajo qué dice la RAE sobre estos sustantivos, si son o no son sustantivos de cualidad, estado o condición. Agradecemos a la RAE su interesante aportación en este trabajo. 4. Las formas posesivas de los sustantivos en loca y en ka. Si queremos en un funeral decir siento tu pérdida, dirigiéndonos a un familiar del fallecido, ¿cómo lo decimos? A. Me conmueve tu desgracia. Nech yol yamanía mopoliuska. B. Me conmueve tu desgracia. Nech yol yamanía motlapoloca. Vemos que acaban mopoliuska y motlapoloca, el primero de un verbo intransitivo, el segundo de un verbo transitivo, acaban en K. Sin embargo,
Uno deriva de un adjetivo y el otro de un sustantivo en Lisli. Esto hace ver cómo las cosas no concuerdan bien. Veamos. De perder polo a nitla, perdición tlapolo lisli, y mi perdición, ruina o desgracia no tlapoloca. Pero de desgraciado, devastado, perdido, poliuski, desgracia, ruina, destrozo, pérdida, poliuscayotl, y mi ruina no poliusca. O sea que mi ruina, mi perdición, mi desgracia, en ambos casos se dice o no tlapoloca o no poliusca. En un caso, Telma de Sullivan dice que son sustantivos de acción recibida, pero para mí me parecen que son todos sustantivos que expresan cualidades, condiciones o estados. Y yo no entiendo muy bien eso de sustantivos de acción recibida, aunque los he explicado, pero creo que Telma de Sullivan no aborda bien, no enfoca bien el asunto. 5. La sinonimia entre sustantivos de acción y sustantivos de cualidad, estado o condición. Por ejemplo, posibilidad, poder, facultad, donde acaba posibilidad y facultad acaban en dad y serían sustantivos de cualidad, y poder sería más bien un sustantivo de acción. Se dice todo en náhuatl huelitilistli y así aparece en Alonso de Molina. Y luego de golpear tepinianite, que es una acción y no un adjetivo, obtenemos golpe tetepinilisli y golpazo tetepinilisli. Entonces, no está clara la distinción entre sustantivos de acción y los sustantivos de cualidad, y eso es lo que queremos tratar. ¿Cómo distinguirlos? Es dudoso que vejez, huehuetilisli, como sustantivo de cualidad, estado o condición, proceda del participio viejo, huehuej, dicho de aquel que envejeció. Más parece derivar del verbo envejecer, huehuetini, y no del adjetivo longevo, huehuetki, que da longevidad o edad, huehuetkayotl. Porque no es lo mismo vejez, huehuetilisli, que parece un sustantivo de cualidad, estado o condición, porque acaba en ez, aunque está formado a partir de un verbo, que longevidad, que es o edad, que es huehuetkayotl, y sí que procede de un adjetivo. Entonces, el origen si procede de un adjetivo o procede de un verbo, no parece que sea lo fundamental, porque en ambos casos, vejez y longevidad son cualidades. Y no está clara la distinción entre sustantivos de acción y sustantivos de cualidad. Bien, esto hemos enfocado así el problema, ya creo que se entiende. Conclusión de esta introducción. Seguramente están mal las gramáticas nahuas en este punto. Tenemos que abrir la mente y admitir que los sustantivos de cualidad, estado y condición reciben todo tipo de sufijos en lisli, otl, yotl, sotl, kayotl, loca y ka. Según algunos de ellos son cuando son posesivos, en formas posesivas. Por ello no tienen cabida las palabras acabadas en lisotl o lisoj, y sí aparecen, como veremos, que a veces aparecen, es porque Alonso de Molina se equivoca con las etimologías nahuas. En realidad no deberían existir en el diccionario de Alonso de Molina sustantivos en lisotl o en lisoj, pero sí que los hay. Las gramáticas clásicas y las modernas tienen un sesgo español, pues los gramáticos tratan de encontrar en el náhuatl términos como golpazo, cacareo, que solo existen en castellano, porque existe golpe y existe el canto del gallo. Quizá el gruñido del cerdo quinanquilisli lleva marca de intensidad por la reduplicación de la sílaba inicial, porque se la puso Alonso de Molina o sus informantes para complacerlo. También la lleva el chillido del ratón, Pizcalistli, por lo mismo, porque o se la puso Alonso de Molina o porque sus informantes quisieron ponerlo. Nunca lo sabremos. O si realmente sí llevaban y los antiguos clásicos lo decían. No sabemos qué es lo que... Si existe esa distinción para dar intensidad o realmente a los nahuas antiguos les daba lo mismo, porque tenemos cantidad de sustantivos donde no le dan intensidad y sí que tiene ese significado de mayor intensidad, sin reduplicación de sílaba. Todo eso es lo que queremos ver. Muchos términos nos llevan estas marcas y nos hacen dudar de si son necesarias o no son necesarias. 1. La Real Academia de la Lengua Española o RAE. La RAE nos da distintas terminaciones para identificar los sustantivos de cualidad, estado o condición. Así, primero, los nombres de cualidad, estado y condición que en castellano acaban en ia o ia, como fantasía, militancia, lejanía, desgracia. Muchos de ellos derivan de participios sin sufijo,
otros de adjetivos. Así de lejano o escamani obtenemos lejanía o escamani lisli. Aquí vemos que, por ejemplo, no lleva más que un sufijo en lisli y, sin embargo, para la RAE este sustantivo sería un sustantivo de cualidad, porque de lejanía es de cualidad y acaba en lisli. Para mí lo es así, no hay que ponerle lisotl ni nada por el estilo. De ciudadano, que es un adjetivo, chaneg, obtenemos ciudadanía, chanejkayotl. Esta es una cualidad y acaba en yotl. Pero también tenemos la palabra ciudadanía, nacionalidad, origen o procedencia, que se dice kisalisli y en este caso parece un nombre de acción, pero también es un nombre de cualidad, porque todos son ciudadanía, nacionalidad, son terminaciones propias de los nombres de cualidad, mientras que origen o procedencia son de acción. Entonces, siempre estamos viendo ahí que no queda claro si es o no es, si lisli, ¿qué significa? Yo tengo claro que sí, que son sustantivos de cualidad y que no llevan marcas de intensidad, que es lo que vamos a ver. 2. Los nombres de cualidad, estado y condición que en castellano terminan en ez, eza, zeta, icia, icie, como endeblez, vejez, calvicie, dureza. En castellano derivan de adjetivos como calvo, duro. Encontramos en el diccionario de Alonso de Molina duro, tepitztic, y dureza o endurecimiento, tepitztilisli. Vemos que aquí acaba en lisli y que es de cualidad. Y no da en este apunto términos en cayotl o yotl para dureza Alonso de Molina. 3. Los nombres derivados de adjetivos, dice la RAE, como cuerdo, curvo o verde, que son adjetivos que expresan cualidades, estado y condición, en castellano terminan en ura y ora, a veces unos de ellos, y son sustantivos de cualidad, estado o condición. Así, cordura, curvatura, verdor y esplendor acaban en ura y en or, y son, para la RAE, sustantivos que expresan cualidad, estado y condición. Alonso de Molina da, por ejemplo, del adjetivo verde, sosoguía o quiltic en náhuatl, los sustantivos de cualidad, estado y condición, verdura o verdor, sosohuilisli o quilticayotl. Sin embargo, Alonso de Molina no da siuchtlacuali, no viene en su diccionario de Alonso, no viene en su diccionario. Y siuxquilitl sí viene, pero era un pastel para teñir. Por lo que estas palabras como verdura pues son un invento, una confusión. 4. Los nombres derivados de adjetivos como ciego, sordo, borracho, que expresan cualidad, estado y condición. Que en castellano este estado, esta cualidad y esta condición acaban en era. Por ejemplo, ceguera, sordera, borracho. Alonso de Molina da de ciego ispopoyotl el verbo cegarse, y de cegarse o de ciego en náhuatl, porque también puede ser un participio sin sufijo, ispopoyoti, obtenemos ceguera, ispopoyotilisli. 5. Los nombres de cualidad, estado y condición que en castellano acaban en dad, idad, edad y tad, como volatilidad, sobriedad y libertad. O sea que para la RAE son nombres de cualidad los que acaban en dad, idad, edad o tad. También los nombres derivados de verbos que expresan cualidad, estado y condición que en castellano acaban en en acción, ición, dos Cs con ión, sesión, duratura, como tentación, perdición, reacción, conversión, mordedura, lectura o cuadratura, pues estos no suelen ser... Bueno, algunos sí son de cualidad y otros no. Aquí, bueno, tenemos lección que en náhuatl se dice tlapohualistli y lectura que se dice amospohualistli. De esto vamos a tratar de todo esto. 7. Los nombres derivados de verbos que expresan cualidad, estado y condición en castellano acaban en azo, on, ada o ido. Connotan movimientos bruscos como golpazo, tropezón, pedrada, balonazo, o sonidos intensos como chillido, graznido, pitido, silbido. Luego los veremos. Y 8. No son sustantivos los adjetivos y sustantivos que en castellano acaban en ivo, como instructivo, despectivo, informativo, sustantivo, adjetivo. Pero los trataremos aquí. Y 9. Todos estos sustantivos tienen una forma posesiva propia en K o en loca. Veremos la diferencia entre tu desgracia mopoliuska y tu desgracia motlapopoloca. Motlapololoca. No olvides darme un me gusta y suscribirte. Empezamos. 2. Desarrollo. Ahora vamos a entrar en materia con más detenimiento y con abundancia de ejemplos. 1. Los nombres de cualidad, estado y condición acabados en castellano en ia, ia o en cia.
Esto en náhuatl adoptan todo tipo de sufijos. En lisli, cayotl, yotl, lotl, otl y lisotl. No, lisotl no, ese está mal. Lisotl hay que quitar. Así, del adjetivo opulento próspero, moquiltonoa, que lo hemos puesto aquí como un participio sin sufijo, el sustantivo opulencia, abundancia, nequiltonolisli. De audaz, agismawini, audacia, agismawilisli. De tonto, que se dice tomposli, yolkeli o tepochcoyotl, obtenemos tontería, tompoxotl, yolkelotl o tepochcoyotilisli. Del comparativo mayor, tlapanahuía, obtenemos mayoría, tlapanahuilisli. De artillero, tlequisquisoa, obtenemos artillería, tlequisquisolisli. De ciudadano o morador, chanez, ciudadanía, que se dice chanezcayotl. De sabio, antiguamente sabidor, en náhuatl tlamatini, obtenemos sabiduría, tlamazcayotl. De alegre, pacqui, alegría, paquilisli. De lejano, huescamani, lejanía, huescamanilisli. De valiente, motlajpaloani, valentía, netlajpalolisli. De desgraciado, devastado, perdido, Poliuski, que vemos que sí, que es finalmente concretamos ya, que sí es un adjetivo. Desgracia, ruina, destrozo, pérdida, poliuskayotl. Ya vemos que sí, que es claramente un adjetivo de cualidad. Y significa todo esto, desgracia, ruina, destrozo o pérdida. De clemente, tlaocoliani, clemencia, tlaocolilistli. De altanero, bravucón, tetlahuelquitiani, altanería o bravuconería, tetlahuelquitilisli. Algunos sustantivos en IA, en ciertos contextos, expresan la condición de, así, de militante o miembro, mohuehuechiwa, militancia o membresía, mohuehuechihualisli. De docente, temastiani, obtenemos docencia, temachticayotl, con una sola T, que está mal puesto, que expresa también práctica o ejercicio del docente. Otras veces denotan cargos o rangos. De alcalde, topilej, obtenemos alcaldía, topilejcayotl, que es el que lleva la vara. De hidalgo, calpampili, obtenemos hidalguía, calpampilotl, o nombres de disciplinas, así, de ingeniero, contocani, ingeniería, contoquilisli. De filósofo, tlamatilistlazoctla, filosofía, tlamatilistlazoctlalisli. A veces hay irregularidades en la derivación, así de pícaro, que se dice agmo pinawani, donde agmo no va contracto porque es un verbo, obtenemos picardía, que ahí va contracto, agpinahualisli. Esa es la irregularidad, que el adverbio agmo se contrae en el sustantivo y no en el verbo. A veces expresan un hecho, como hecho se dice tlachuchtli, o un dicho, tlactoli se dice, y se consideran por ello sustantivos productivos. Así de majadero, amotetlajpaloa, obtenemos majadería, achtetlajpalolisli, que es la majadería, es un dicho majadero. Por eso decimos que es productivo. De grosero, tetelchigua, el que hace groserías, el que pues hace desprecios, obtenemos grosería, tetelchigualisli. Y se considera productivo el sufijo ia cuando designa la condición de oriundo de un determinado lugar, así de México, Mexisco, mexicanía, mexiscayotl. También se puede decir mexicanidad. 2. La RAE dice que los nombres de cualidad, estado y condición en ez, eza, zeta, icia o icie son nombres de estado. Bueno, esos nombres son nombres de estado. Derivados generalmente de adjetivos o participios. Así, de duro, tepitztik, obtenemos dureza o endurecimiento. Tepitztilisli. De malo, asquali, obtenemos malicia. Asqualotl. De calvo, quasipetztik, calvicie o alopecia. Quasipetztiwilisli. De rápido, Isiuski, obtenemos rapidez. Isiuskayotl. Vemos que malo es Asquali y habíamos Tlahueliloc era bellaco. Así, de bellaco obteníamos bellaquería, Tlahuelilocayotl. En cambio de malo obtenemos malicia, que también acaba en Asqualotl. Los nombres
Los nombres que acaban en ez, esa, zeta, icia o icie también son de cualidad, estado y condición. Así, bueno, lo hemos dicho ya, esto lo hemos repetido, perdón. Pero sin embargo, así habíamos dicho de tepiztic, pero eso es porque solidez, sólido se dice chicahuac y solidez se dice chicahuacayotl, siendo esfuerzo o animosidad chicahualisli en Alonso de Molina, que no hay que confundir esfuerzo con dureza. 3. Las terminaciones castellanas también varían, muchos acaban en ura o acaban en or. Estamos viendo muchas terminaciones para los sustantivos de cualidad. A veces derivan de adjetivo y hacen referencia al color, así al color de los sustantivos. De blanco, istak, obtenemos blancura, istakayotl. Estamos viendo que es un adjetivo, blanco. A veces derivan de adjetivos y hacen referencia a cualidades referidas al sabor. Así de dulce, chopelic, obtenemos dulzura o dulzor, chopelicayotl. De amargo, chichic, amargura o amargor, chichicayotl. Otras derivan de adjetivos y pueden designar una cualidad física o anímica o formas del ser. De fresco, celic, frescura o frescor, selicayotl. De verde, sosoguia quiltic, verdura o verdor, sosoguilisli o quilticayotl. De loco, yoloctlahueliloc, obtenemos locura, yoloctlahuelilocayotl. De travieso, cuecuech, obtenemos travesura, cuecuechcayotl. De alto, cuauhtic, obtenemos altura, cuauhticayotl. De tierno, yamanqui, ternura, yamancayotl. De curva, de curvado, tlacololi, obtenemos curvatura, tlacolotl, que el otro día había dicho que era tlacololizotl, pues no, es tlacolotl, viene de curvado, tlacololi, obtenemos tlacolotl, tlacololotl, perdón, que lo he puesto mal ahí, tlacololotl. De estrecho, pitzahuac, estrechez o estrechura, pitzahuacayotl. De largo, huellac, largueza o largura, huellacayotl. De bravo o fiero, tecuani, bravura o fiereza, tecualisli. De cuerdo, migmatini, cordura, neigmatilisli. Y no debe confundirse bravo o salvaje, tecuani, con salvaje o indómito, cuautlachanej, ni con salvaje o cruel, amotlacanesi, que quiere decir inhumano. Otras derivan de adjetivos y hacen referencia al aspecto. Así de hermoso, yecnacayoj, obtenemos hermosura, yecnacayotl. Aquí yoj se transforma en yotl. De apuesto, huelnesi, apostura, huelnesilisli. De bello, cualneski, belleza, cualnescayotl. Dice la RAE que muchos nombres de acción en ura no designan cualidades y que son sustantivos de acción o efecto. Así de pintar, izcuiloanitla o tlapalhuianitla, pintura, tlacuiloli, porque ellos escribían con pinturas, entonces también es pintar. De tener dicha, huelquisani, obtenemos ventura, huelquisalisli, pero sería para la RAE, sería un nombre de acción y no un nombre de cualidad, que eso lo vamos a matizar también. De sepultar, tocanite, sepultura, tecochtli. O sea que esto, tecochtli, pues no es un nombre de cualidad, sino que sería un nombre de acción. De sepultar, sepultura, y tiene una terminación en tli. Y son hechuras también. De hacer chihuahua, Chihuanitla, tenemos hechura, que es tlachuchtli, perdón, que aquí está mal. La hechura es tlachuchtli, aunque también puede ser tlachihuali, pero como estamos hablando aquí que son sufijos productivos también, pues tecochtli y hechura sería tlachuchtli. Sería curioso, y eso es lo que íbamos a comentar antes, que lo fuera desgracia, así que se fuera un nombre de cualidad, porque acaba en cia, desgracia, Nenkisalisli, y no lo fuera Ventura o el Kisalisli. Yo opino que la RAE se equivoca. Y digo que ni la RAE tiene muy claro que son los nombres de cualidad, estado y condición. De romperse, postequi, ni rotura, postequilisli. Del verbo engendrar o concebir, chihuanite, criatura, tlachihuali, que alude a todo tipo de criaturas, individuos, seres, sujetos o seres vivos, obtenemos. Pero estos son, como estamos diciendo, son productivos o productos, son efectos de los nombres de acción o de resultados, son efectos, son productos.
Y al feto se le dice, ya que hemos dicho criatura tlachihuali, vamos a decir cómo se dice feto, ascaitl, cuando permanece en la matriz y cuando sale fuera ya es tlachihuali. Bueno, tlachihuali es en todo momento y es criatura. Pero cuando queremos referirnos a solo cuando está dentro de la matriz se le dice ascaitl y matriz se dice nanjotl. Y esto lo vamos a explicar porque ascaitl significa muchas cosas y es muy curioso, pero está documentado que se dice así. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de las palabras célula y feto que significan embrión. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, embrión, y vemos aquí los sinónimos feto, germen, cigoto, huevo y engendro. Pero también el cigoto o huevo es una célula específica, o sea que célula, cigoto y embrión también viene a ser un poco lo mismo. La palabra célula se dice yol-axtli. La palabra grano, germen, semilla, embrión significa axtli, alude a lo pequeño. Una célula para la Real Academia de la Lengua Española es una celdilla, entre otras cosas. La RAE célula epígrafe 3 dice que es una célula o celdilla, es una cavidad pequeña, un espacio vacío o hueco. Pero la célula en zoología tiene un núcleo y citoplasma, o sea que cuando hablamos de espacio no tiene una cavidad pequeña, no tiene por qué ser un espacio vacío. Por ejemplo, una celda es un alojamiento o ambiente, así los monjes le llaman celdas a sus alojamientos o dormitorios como cochiantli. Y en cierto sentido, el capullo es un alojamiento para el gusano de seda y el útero para el feto. Y esos alojamientos no tienen, la celda no tiene por qué estar vacía, es un alojamiento. La palabra habitación es un espacio, la celda o casilla lo es un ambiente, un departamento, una división. Pero no se usa la palabra caltontli para casilla, porque caltontli significa retrete o retraimiento. Retraimiento es una habitación interior y retirada, los desvanes o trasteros suelen estar aislados y alejados del uso normal, son retraimientos. Entonces, pues no vamos a usar casilla como caltontli para decir célula, sino vamos a decir axtli, que significa germen o embrión. Una celda es una casilla, un espacio. Por ejemplo, en el tablero de ajedrez o en la colmena. Si pensamos en el gusano de seda, el alojamiento es un capullo, peyotl o peyutl en el diccionario de Alonso de Molina. Si pensamos en un feto o criatura, ascaitl, el alojamiento es el útero o matriz que se dice nanjotl. Y cuando pensamos en la célula, su alojamiento es la semilla. Es como una semilla la célula, es un alojamiento. Y la RAE, entrada célula epígrafe 2, da otra acepción. Grupo reducido de personas que funciona de modo independiente dentro de una organización política religiosa. Ejemplo, sinónimos de célula, unidad, división, sección, departamento. Porque una célula como unidad fundamental de los organismos para la RAE es también una unidad, división, sección o departamento. Los seres vivos no dejan de ser organismos y tienen secciones, unidades, divisiones, aunque biológicas. También es la unidad fundamental de los seres vivos, la célula, es decir, el componente elemental de la vida. Y por último, la célula es parte del universo, es naturaleza, es creación o yugtisalisli, es principio generador o germinador. La célula no es un huevo de ave, totoltetl o tototetl, ni un feto o criatura, que se dice ascaitl, pero es un germen, un embrión, en cuanto es principio u origen, que una célula, el cigoto, da principio a todas las demás. La palabra astli significa semilla, grano, germen, principio, origen o causa. En los diccionarios clásicos encontramos palabras terminadas en astli, como tlacasinastli, semen o simiente humana, ayahuasli, pepita de calabaza o sinastli, simiente de hortaliza. ¿Será adecuado el término yolaxli, germen de vida o célula? ¿O sería mejor usar el que utilizan algunas personas y aparecen en los diccionarios dialectales y neologistas como yolisachi? Isachitontli. Achitón es un pronombre y le ponen un sufijo nominal tri, lo cual es inusual e incorrecto en el clásico. Se trata de un inventito. Además, achi no siempre indica pequeñez. Por ejemplo, tihuica achiquesquichatl, tienes mucha agua, o tiquitac sanquesquichatl, has visto poca agua. Entonces, achi indica grandeza, en este caso, mucha cantidad de agua, cuando acompaña quesquich. ¿Qué tienen en contra de Ashley, los supuestos hablantes nativos actuales, los de los sufijos, los que quieren hablar dialectos? ¿No conocen Tlacasinachli o Ayahuachli, que son clásicos? Y luego el prefijo yol deriva de yolotl, en yolastli,
Yolotl significa corazón, meollo o esencia. La palabra yolotl deriva del verbo vivir y se refiere a un órgano que es la esencia de la vida o existencia. Porque decir lilis en vez de yol no es necesario. Yol alude por extensión a lo característico de los seres vivos, su esencia, la vida y la existencia. Así lo usan en el náhuatl clásico. 2. La palabra feto. La palabra feto, embrión, engendro o criatura, ascaitl, se utiliza por Bernardino de Sahagún cuando se refiere a los consejos que daban a las mujeres embarazadas los ancianos. Ascaitl significa, además de criatura, embrión o engendro, que es un producto, como hemos visto, como tlachiuhtli. Además de criatura, embrión o engendro significa patrimonio, capital o renta. La renta es un fruto, como lo es todo hijo. Además, el capital es un medio o cosa que puede servir para un determinado fin, lo que traslada la idea de que el feto tiene un fin, convertirse en tlachihuali, finalmente, o en un ser vivo independiente de la madre. 4. Sustantivos con terminación era. Volvemos otra vez a los que son sustantivos de cualidad, estado y condición. Designan carencias o estados deficientes, dice la RAE. Así de ciego, ispopoyotl, tenemos el verbo cegarse, ispopoyoti, o ciego también si es un participio sin sufijo especial, y ceguera ispopoyotilisli. De sordo, nacaschachatl, ensordecer o sordo, nacaschachaiwi, que significan carencias o estados deficientes, y de ahí sordera, nacaschachaiwilisli. A veces designan estados transitorios de borracho, tlahuanqui, tlahuana, si usamos un participio sin sufijo específico, borrachera, tlahuanalisli. 5. Con terminación en dad, idad, edad y tad, derivados de adjetivos son también sustantivos de cualidad, estado y condición y acaban en lisli, yotl, sotl y otl. Así de maligno hemos visto tlahueliloc, malignidad, tlahuelilocayotl. De cruel o salvaje hemos visto tlacanesi, inhumano, y luego tenemos crueldad, ferocidad o brutalidad, tlacanesilisli. De bello o hermoso, yecnacayoj, tenemos beldad o hermosura, yecnacayotl. De longevo, huehuej, edad o longevidad, huehuezcayotl. Hay varias formas para decir salvaje, ya lo hemos dicho, inhumano, selvático, que es cuauhtlahnenki, que mora en la selva, criado en la selva, y tecuani, que es feroz, fiero o bestia. De gaseoso o vaporoso, hipotocyoh, obtenemos vaporosidad o volatilidad, con lo cual gaseoso o vaporoso también es volátil. De licuarse, ayoti, obtenemos el sustantivo de acción, derretimiento, licuación, fundición, fusión, ayotilistli. De endurecerse o solidificarse, tepitzti, obtenemos solidificación o endurecimiento, tepitztilistli. Hipotoctli es, por tanto, éter o vapor. El éter era una sustancia que decían que llenaba el vacío. 6. Los nombres que en castellano acaban en acción, ición, doble C, ión, sion, miento, aji, ido, azo, ada, dura o tura, no indican cualidad, no indican estado o condición. Esto nos sirve mucho porque como no indican en castellano, tampoco lo van a indicar en náhuatl. Así de tentar, coconahuianite, tentación, te coconahuilisli. De perder, poloanitla, perdición, que en este caso no lo sería. Pero a mí me parece que cuando en náhuatl, que no lo sea en castellano, no lo quiere decir que sea en náhuatl. En este caso, pues yo creo que sí, porque se dice motlapololoca. Será tu perdición, tu destrucción, tu pérdida. Y en ese caso me parece que sí. De oír, caquinitla, audición, tlacaquilisli. De convertirse, yolcuepanino, conversión, ne yolcuepalistli. Audición también me lo parecía, porque me parece que la audición es una cualidad que tienen los seres humanos, la de oír. No es lo mismo que la audición que se hace en un auditorio. Bueno, de convertirse, yolcuepa, falta una L ni no, conversión, ne yolcuepalisli. De refractar o reflejar, pepetlaca, refracción, pepetlaquilisli. De leer poguanitla, lección, tlapogualisli. O sea que lección viene de leer, pogua.
Pero es una lectura especial, porque es una lectura en la que se aprende. También por eso, por eso es tener en cuenta, powa, contar, dar a tener en cuenta. Y por eso es la powalisli. En cambio, lectura es amospowalisli, que no es lo mismo la powalisli que amospowalisli. De sentir o emocionarse, yol yamanía ni, obtenemos sentimiento o emoción, yol yamanilisli. De pensar, nemilianitla, pensamiento, tlanemilisli. De remorder o inquietarse, tequipachoanino, remordimiento o escrúpulo, netequipacholisli. Estas sí que serían acciones. De patinar o deslizarse, petscoanino, patinaje, petscoalisli. No, perdón, petscolisli. Está ahí sobra la A porque van en tema truncado. Otros pierden la R en castellano del infinitivo y cambian la vocal del infinitivo. Así de dibujar se quita la R y dibuja se convierte en dibujo. De despistar pierde la R y la A se convierte en despiste. Y de reformar pues se sale reforma, pierde la R. Así de dibujar tlilana nitla o ana nitla. Obtenemos dibujo, tlatlianalisli o tlaanalisli. Y ahora vamos a explicar por qué ana significa dibujar, porque tiene una etimología muy clara. De despistarse, iscuepanin, despiste, ne iscuepalisli. Estamos diciendo que son sustantivos de acción, estos sí. Estos no son de cualidad. Condición. El verbo ananitla, asir prender, tiene una variante en que significa coser, juntar, dar puntadas, hacer puntos, puntear, ligar puntos y dibujar. Entonces también significa dibujar. Otros nombres acaban en dura, como mordedura, hendidura, o acaban en tura, como lectura, abreviatura, conjetura. No parecen de cualidad, estado o condición. Así de morder, quechomanitla, mordedura, tlaquechomalisli. De ender, chayananitla, hendidura, tlachayanalisli. De leer, amospoguanitla, lectura, amospogualisli. De cuadrar, nakasananitla, porque los lados para ellos son las orejas y el frente sería la nariz. Entonces, cuadrar no viene de lado, que podríamos decir línea, pantli, sino de oreja, nakasana. Cuadratura, tlanakasana lisli. De volar, patlanini, voladura, o vuelo. De cerrar, chacua, nitla, cerradura. De cerrar chacua, nitla, cerradura, tlachacualisli. De empuñar, chisquianitla, empuñadura, tlachisquilisli. Pero estos son nombres de acción o de resultado. Pero en ningún modo, yo diría, en ningún modo son de cualidad, estado o condición. Otros forman el nombre de acción con los participios sin otra variación, caer, caída. Estos últimos suelen ser nombres de efecto o resultado más que nombres de acción. De caer, huechini, caída, huechilis, es el efecto. 7. Los nombres derivados de verbos que expresan cualidad, estado o condición que en castellano acaban en azo, on, ada o oído. Hemos tratado un poco sobre ellos al principio, como golpazo, tropezón, pedrada, azo, on, ada, o chillido, graznido, pitido, que acaban en ido y son de intensidad, de sonido intenso o propio de animales. Los de movimientos bruscos son golpazo, tropezón, pedrada. En náhuatl, de golpear, tepinianite, puñetazo o golpazo, tetepinilisli. De apedrear, tepachoanitla, pachoa es cubrir y te es piedra, cubrir de piedras a alguien, es lo mismo apedrear, pedrada. Y vamos, si apedrear es pedrada y es de intensidad, también puñetazo o golpazo puede ser lo mismo, sin tener que llevar una marca de intensidad. De abofetear, iscapanianite, bofetada te iscapanilisli. De agarrar, chisquianite, agarrón, te chisquilisli. De tropezar, tequinianino, tropezón, netequinilisli. No veo tropiezo o tropezón, son sinónimos. Por la sinonimia y, pues es muy clara, no necesita, son claro que son de cualidad. De resbalar, al agua ni no, resbalón, exactamente. Que no lleva teu, que ahí no sé por qué le puse el teu. Ne al agua lisli. Resbalón. De aullar el coyote, coyochoca, estos son los de intensidad del sonido, o sonido intenso.
Aullido, coyochoquilisli. De graznar el ganso, chachalca, tenemos graznido, chachalquilisli. De silbar, mapichoani, silbido, mapicholisli, o magpichoa, porque lleva una H. Luego lo vamos a explicar. Porque de sisear la serpiente o silbar, pizza, siseo, pizalisli o silbido. La palabra mano mait, cuando entra en composición sin TL, muta la vocal final en aspiración, porque esta vocal I, al final de sílaba, también mutan los verbos. Así de mirar, tlachilla, ni, verbo intransitivo, obtenemos miré, el pretérito perfecto primera persona, onitlach, o he mirado, ese es el perfecto. El simple sería mire. El perfecto es el compuesto. 8. Los adjetivos y sustantivos que en castellano acaban en ivo, como instructivo, despectivo, informativo, sustantivo y adjetivo. Vamos a decir cómo se forman. Mientras el sustantivo temastiani designa al maestro, profesor o docente, el adjetivo temachtiski designa lo instructivo, didáctico, formativo o educativo, o pedagógico. Todos estos adjetivos en ivo, entonces, se forman muchas veces con el sufijo ki. Y son participios de presente, digo de pasado, pero activos, participios activos en pasado. Intuitivo, imaginativo, creativo, hablando de una cosa, tlayocoyani, de crear, concebir. Yocoyanitla daría tlayokoski, que aquí no lo he puesto, tlayokoski. Y sustantivo significativo, que da a entender algo, que significa tlachtosnekki. Cuando decimos kichtosneki, quiere decir, es decir, significa, entonces significativo sería tlachtosnekki, que da a entender algo, que significa, significativo. ¿Y por qué en pasado ki y no en ni? Y no tlachtosnekini, porque el ni es cuando se refiere a personas, y cuando son conceptos se suele usar el ki, el sufijo ki. De adjetivar, machillotianitla, adjetivo sería tlamachiotisqui, que significa que marca, que destaca, que modifica o modela algo, que califica algo, que ajusta a una pauta. Todo eso significa adjetivar, calificar. Poner una calificación es ajustar a una pauta. La pauta sería en la puntuación. La puntuación es la pauta, y entonces hay que ajustar, por ejemplo, un examen de un niño a esa pauta, a esa puntuación. Eso es calificar. Y el adjetivo es una marca, y también es algo que señala, que destaca y que modifica, porque las marcas suelen ser modificatorias o modificantes. Eso es todo. Si te he hecho pensar, con ello me doy por satisfecho. No olvides darme un me gusta si te ha gustado. Un saludo.